jóvenes, hoy les vamos a hablar acerca de la función química. ¿Qué es la función química? Es la propiedad o la capacidad que presentan las sustancias de reaccionar entre sí para convertirse en otras sustancias químicamente diferentes. Básicamente acá es cuando dos elementos o dos compuestos reaccionan entre sí para formar otro diferente, ¿verdad? Como en las reacciones químicas, que fue lo que vimos en el tema pasado. Entonces, ahorita nos vamos a concentrar únicamente en los óxidos. En los óxidos podemos ver de dos tipos. Está el óxido ácido, que es cuando reacciona un no metal más oxígeno, y el óxido básico, que es cuando reacciona un metal más oxígeno. Entonces vamos a ver primero el óxido básico. Entonces sería óxido básico. Es cuando nosotros observamos un metal más oxígeno y esto nos da un óxido básico. Algo bien importante es que en esto de los óxidos el elemento que siempre va es el oxígeno. Y el oxígeno siempre va a trabajar con una valencia de 2. ¿Qué quiere decir? Que esta valencia básicamente son los electrones de valencia con los que cuenta el oxígeno, que eso ya lo vimos también anteriormente. Entonces el oxígeno siempre va a trabajar con la valencia 2. Esto es bien importante que lo tengan presente, ¿verdad? Y el metal, pues en este caso, le vamos a llamar a la valencia del metal N. Debido a que existen bastantes metales, entonces se comporta de la misma manera el tipo de reacción, ¿verdad? Entonces N va a representar el número de electrones de valencia del metal. Entonces M lo vamos a utilizar como el metal. Como no sabemos con cuál metal estamos trabajando, por eso les asignamos estos nombres. M al metal y N al número de electrones de valencia de dicho metal, ¿verdad? Entonces tenemos M más O2. Entonces, si ustedes se fijan, el número de electrones de valencia del oxígeno lo vamos a poner acá arriba, que sería 2. Y el N, que es el número de electrones de valencia del metal, lo vamos a poner arriba de él, que es N. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá se va a generar una reacción química y vamos a tener un producto. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber qué producto nos va a dar, verdad? Entonces, si ustedes se fijan, lo que se va a hacer es, en los subíndices se va a intercambiar el número de electrones de valencia de cada uno, quedándonos el metal con un subíndice que es igual al número de electrones de valencia del oxígeno, que sería 2, y el oxígeno quedándonos con el número de electrones de valencia que tiene el metal en su subíndice, ¿verdad? Entonces, básicamente es así como funciona. Ahora vamos a ver el óxido ácido. Es básicamente el mismo comportamiento, con la diferencia que en la reacción nosotros vamos a tener un no metal reaccionando siempre con el oxígeno, que es la clave de estas reacciones, y esto nos va a dar un óxido ácido. Entonces, si ustedes se fijan, al no metal le vamos a asignar el nombre NM. Este significa no metal. Quiere decir que puede ser cualquier no metal. Y N va a ser el número de electrones de valencia del no metal.
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Al igual que allá, nosotros tenemos el no metal más el oxígeno. El número de electrones de valencia del oxígeno es 2 y el número de electrones de valencia del no metal es n. Intercambian, ¿verdad? Dando como resultado el no metal con el subíndice 2, que es igual a los electrones de valencia del oxígeno, y el oxígeno con el número de electrones de valencia del no metal. Entonces, básicamente tenemos un conjunto de reglas que se aplican, ¿verdad?, cuando se hacen estas reacciones. Estas son reglas generales tanto para los óxidos ácidos, tanto como para los óxidos básicos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la regla número 1, que es que cuando el oxígeno se combina con un metal que tiene un único electrón de valencia, porque es decir, hay algunos metales que presentan hasta tres tipos de electrones de valencia, ¿verdad? Entonces, cuando solo tiene uno, como por ejemplo, ustedes tienen, ¿verdad?, el K más 1, tiene 2 y el aluminio tiene 3. Entonces, siempre ustedes van a encontrar que el potasio solo tiene un electrón de valencia. Siempre van a encontrar ustedes que este solo tiene 2 electrones de valencia. Y siempre van a encontrar que el aluminio tiene 3 electrones de valencia. Eso no va a cambiar. Siempre va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando es así, por ejemplo, si en el metal nosotros tenemos acá el aluminio reaccionando con el oxígeno va a tener 2 siempre y el aluminio va a tener 3. Este número nunca va a cambiar. El aluminio no puede tener 3 electrones de valencia y 2 y 1. No, el aluminio siempre tiene 3 únicamente, ¿verdad? Entonces, lo que va a suceder es lo que les mostré arriba, ¿verdad? Que simplemente van a intercambiar. Y eso es todo lo que va a suceder, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos la otra regla. Que cuando el metal, por ejemplo, trabaja con una valencia igual que la del oxígeno. Miren, acá tenemos 1. Lo que va a suceder es que va a ser exactamente lo mismo, ¿verdad? Se van a intercambiar. Pero como es exactamente el mismo, si ustedes se fijan, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, como es un número par, nosotros lo podemos simplificar. Entonces, lo que nos quedaría sería así, el compuesto. Entonces, básicamente esas son las dos reglas que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Que esto nosotros lo podemos aplicar siempre y cuando sean números pares. Por ejemplo, si el metal tiene una valencia, por ejemplo, ustedes digan, ¿verdad?, por decir un número de 4, tiene una valencia de 4, entonces, ¿qué hubiera sucedido? Que el metal a nosotros siempre nos queda con 2, porque el oxígeno va a tener 2 siempre, y el oxígeno nos va a quedar con 4. Entonces acá también se puede simplificar, porque son números pares, y lo que nos quedaría sería